Muy buenas tardes, somos el equipo 12 de la materia de Maestría de Finanzas Internacionales, materia cursada en el Tecnológico Monterrey en la modalidad virtual e impartida por el doctor Gerardo Salazar y como tutor el maestro Rubén Canto Damas. Por este medio presentamos el caso 3, basado en un caso de Harvard Business School. El caso es Foreign Exchange Hedges Strategies at General Motors, por los autores de Say y Beble. Los integrantes del equipo somos Armando Moncada Campos, Fide Estefanía Morales Ortiz, Jenny Marcela Morales Riveros y Jaime Arnoldo Moreno Medina. En el caso, se muestra cómo General Motors es uno de los fabricantes de automóviles más grandes del mundo, con 15% de participación en el mercado global y operaciones de fabricación en más de 30 países, en este caso, en el 2001. En el caso se analiza que General Motors se encuentra en una constante expansión global, por lo cual las transacciones de diferentes divisas de General Motors aumentan. Por lo tanto, se expone como GM a la volatilidad de los tipos de cambios. A medida que el tipo de cambio fluctúa, su posición competitiva y la conversión de los estados financieros de las subsidiarias afectan en consecuencia a sus estados financieros consolidados. En este momento vamos a empezar a identificar cuál es la información clave que tenemos que tener sobre este caso. Dentro de la información clave está la exposición del dólar americano a divisas como el dólar canadiense y el peso argentino. A medida que GM se expandió en todo el mundo, la magnitud de sus exposiciones a las monedas extranjeras también. Asia es el objetivo principal en el 2001 para GM. Una de las funciones clave de la oficina de la tesorería es la gestión de riesgo financiero. Esto incluyendo no solo el riesgo del mercado, sino también el riesgo de contraparte corporativo y operativo. Y en el caso de divisas, todas las actividades de cobertura de GM se encuentran en dos centros, en Europa y en Estados Unidos. Además, la política pasiva de derivados toma una cobertura de 50% en sus exposiciones comerciales. El riesgo implícito del manejo de derivados está dado por su nocional multiplicado por la volatilidad. Una vez calculada la exposición neta pronosticada a una moneda en particular, esta tendrá que ser de acuerdo a su horizonte, se hace este de 6 a 12 meses. En general, el 25% de la cobertura combinada de una divisa se mantendrá en opciones con el fin de garantizar la flexibilidad. De acuerdo. Y aquí vale la pena agregar, Jaime, que la política que tiene GM, que nos muestra el caso, es que si es un horizonte de tiempo de 6 meses, utiliza forwards, y si es un horizonte de tiempo más largo, de 12 meses, utiliza opciones. La política general de gestión de riesgos del tipo de cambio en General Motors se establece de acuerdo a tres objetivos principales: el reducir la volatilidad de ganancias y costo efectivo, minimizar el tiempo de administración y los costos dedicados a la administración global de FX, alinear la administración de FX y de una manera constante el cómo GM opera su negocio automotriz. La cuenta de resultados en euros se convierte en dólares en la consolidación. Es decir, si el euro se deprecia 10% frente al dólar, entonces habrá una traducción que tendrá una pérdida. Y en Canadá es una parte integral del proceso de producción. ¿Por qué? Porque tiene tanto ventas como producción. La moneda funcional de GM en Canadá es el dólar. A final de cuentas, el dólar es el que afecta a sus estados financieros consolidados. GM América históricamente tenía un corto en dólares canadienses, por lo tanto su exposición comercial es aproximadamente entre 1.6 y 1.8 billones de dólares canadienses. Ahora hablaremos de dónde está el problema. Tenemos que detectar y priorizar el problema o problemas conforme a una hipótesis de trabajo. En este caso, el gerente de commodities, que es Doug Osterman, propone aumentar la relación de cobertura del dólar canadiense al máximo permitido, en este caso de un 50% a un 75%. También se requiere un análisis de cómo comparar el costo de una cobertura en el caso de un forward, con sus márgenes iniciales y sus llamadas de margen, así como las coberturas de las opciones, que en este caso es con un costo de una prima. Feldstein necesita una comparación del impacto de los estados financieros entre ¿cuál? Entre 75% y 50%.
Por último, Feldstein y Osterman deben decidir cómo proceder. Es decir, ¿vale la pena el costo de aumentar el tamaño de la posición de cobertura? Y también, en el caso de GM en Argentina, si pueden ellos confiar o no pueden enfocar en enfoques para hacer frente, en este caso, a un problema político como una devaluación. Cuarto, vamos a analizar las alternativas, la situación actual y las posibles soluciones. En este sentido, tenemos que la estandarización de una fórmula de cobertura, tal como lo hace la compañía, permite una actuación rápida, pero dicha estandarización puede llegar a acarrear un costo de visualización del mercado mes a mes, dado que tenemos una fórmula plana que nos permite operar y obviamente cubrirnos de la exposición cambiaria. Asimismo, una política tan plana para el riesgo comercial y financiero no permite evaluar otras características del país y del entorno, tales como la parte política, el riesgo, la probabilidad de riesgo, los cambios en el entorno que no se dejan ver cuando tienes una fórmula estandarizada de cubrimiento. Otro tema es que cualquier exposición a divisas asociados con el negocio debe ser responsabilidad de la administración. En este sentido, si no hay una cobertura natural, por tener distintas subsidiarias en distintos países, es necesario que la administración se encargue y logre hacer una cobertura para que los accionistas no sufran pérdidas que no puedan ser cuantificables. El tipo de cambio spot es difícil de predecir. Por lo tanto, el uso de forward y opciones son una herramienta que debe ser para planificar esas pérdidas o ganancias. Si existe eficiencia de mercado, es decir, las ganancias y pérdidas resultantes de la volatilidad en el promedio del tipo de cambio a lo largo del tiempo, harán que el costo de la cobertura se haga irrelevante y compensado en el tiempo. Es decir, que valga la pena cubrirnos y que este costo que genera este cubrimiento se pueda compensar con lo que ya ganamos o perdimos a lo largo de cierto periodo de tiempo. Es claro que la compañía no debe ignorar la exposición a la traducción de sus estados financieros, ya que los activos netos de la compañía en Europa representan el 19% de los activos netos consolidados, por lo que cualquier depreciación en el valor del euro en un 10% frente al dólar estadounidense afectará negativamente el resultado integral y la posición financiera de la compañía. La principal desventaja en el caso de las operaciones en Argentina es que es la situación en que el gobierno enfrenta debido a sus dificultades financieras. El gobierno restringe el nivel de remesas de la empresa matriz o, en su caso, puede haber una posible devaluación. Una alternativa en el caso de las operaciones en Canadá sería aprovechar la volatilidad del tipo de cambio para fines especulativos y poder tener una ganancia. Sin embargo, si su impacto es significativo en las ganancias de la empresa a nivel consolidado, entonces la cobertura es una opción mucho más segura. No obstante, obviamente, las ganancias pueden llegar a reducirse o las pérdidas igualmente por la cobertura, pero se tendría una mayor certeza de los resultados que tendrá o que tendría la compañía. De acuerdo. Entonces, ahora vamos a platicar un poco de la propuesta que tenemos de solución basado en un análisis ya numérico lo que sería nuestra recomendación para el equipo de tesorería de GM. Entonces, primero que nada, algunas propuestas de solución en cuanto a procesos. Se recomienda que GM desarrolle estrategia de cobertura para cubrir la exposición comercial extranjera a nivel global. Es decir, no solamente ver a nivel regional, sino asegurarse que no se pierda el scope global, ¿no? Entonces, además, GM podría ahorrar, haciéndolo de esta manera, algunos costos de cobertura si compensa exposiciones en diferentes regiones. Es decir, en algunos casos ocurre lo que se le llama una cobertura natural, en que si una empresa o una filial gana, la otra pierde y de forma natural se cubre. Y viceversa, si la otra gana y entonces la otra va a perder. Entonces, si hay un equipo central que esté viendo estas coberturas naturales que se pueden dar,
podrían ahorrarse dinero en no estar cubriendo individualmente cada una, ¿no? Otra recomendación es de que, pues bueno, GM debe centralizar la función de tesorería completamente e intentar compensar los montos para crear los mejores resultados, más rentables posibles de acuerdo al dólar y no a las monedas extranjeras. Un poco parafraseando, pues si tienes tesoreros en cada región, ellos se van a enfocar a su riesgo que ven en el país. No es necesariamente alineado a reportar o maximizar los resultados en dólares, que al final es la moneda que importa, la moneda de grupo y de consolidación. Bueno, se sugiere incluir también en la política otras variables que no necesariamente están mencionadas, que están ajenas o no están ahorita en el proceso estándar y que pueden incidir fuertemente en la afectación económica del riesgo cambiario. Es necesario considerar el costo de cada instrumento y su nivel de flexibilidad, dado que tal como se comentaba en el caso, la opción tiene un costo implícito, entre comillas, que es una prima. Es comprar un seguro, entonces es la prima del seguro. Entonces tiene un costo implícito, pero pues eso nos da el derecho de poder decir si nos conviene ejercerla o no ejercerla. En cambio, en un forward, pues bueno, no tiene un costo per se, pero si empiezas a tener, si tu posición se hace perdedora, no la puedes parar hasta que se acaba el contrato, ¿no? Y pues, bueno, esto te quita flexibilidad. Entonces, ¿qué hicimos? Ya para dar una propuesta numérica, nos fuimos a ver las cotizaciones de las opciones. En este caso, estamos hablando de cubrir el flujo efectivo de Canadá, de la operación de Canadá, que como decíamos, tiene una posición corta de alrededor de 1.8 billones de dólares canadienses. Recordemos que la moneda funcional de Canadá es el dólar americano, sin embargo, los ingresos están en dólares canadienses, lo que genera una exposición, ¿no? Entonces, fuimos a buscar a la página de Investing las cotizaciones al cierre de junio. El spot estaba en 1.31 y entonces hicimos un análisis comparativo. Tomamos también tanto los precios de las opciones como los puntos forward para poder hacer este análisis comparativo de cuánto sería la pérdida o la ganancia, solamente considerando el instrumento. Todavía no estamos hablando de la exposición ya absoluta, solamente cómo se vería la pérdida o ganancia con base a las tasas forward, comparando contra el spot hipotético, ¿no? Entonces, esto se ilustra mejor en esta gráfica. Básicamente, el diseño de la cobertura que haríamos es, nuestro riesgo es que nosotros tenemos compromisos por pagar en dólares, sin embargo, tenemos ingresos en dólares canadienses. Entonces, nuestro riesgo es de que esos ingresos se aprecien y por lo tanto nos den menos dólares, con lo cual pagar nuestras obligaciones. Entonces, la cobertura que se elige es hacer ya sea un forward de venta de dólares canadienses para fijar los dólares americanos que nos van a dar y de esta manera eliminar el riesgo, o la otra opción sería comprar un put, es decir, comprar la opción de vender dólares canadienses para lograr el mismo propósito de fijar la cantidad de dólares americanos que nos darían por esos ingresos y no tener riesgos en nuestros compromisos. Entonces, aquí podemos ver que lo que decíamos hace unos minutos, en el caso, la línea naranja es un forward, entonces esto nos dice qué pasaría con la ganancia. El eje Y es la ganancia en relación a cómo se comporta el tipo de cambio. El eje de las X es justo el tipo de cambio. Entonces podemos ver que cuando se está apreciando el tipo de cambio, es decir, está bajando de 1.32 a 1.30 a 1.28, vamos a tener ganancias. ¿Por qué? Porque vamos a vender más caro que el mercado. Vamos a empezar a tener ganancias. Sin embargo, cuando es el efecto contrario, cuando se deprecia la moneda, vamos a estar, pues no vamos a ejercer la opción. En el caso de la opción, no vamos a vender más barato que el mercado, entonces no lo vamos a ejercer. Y nuestro costo sería la prima solamente. Por eso la línea azul
se mantiene en ese nivel, no se hace más grande porque no ejercemos y solamente pagamos la prima. En el caso del forward, pues tenemos la obligación de venderlo, entonces la ganancia se hace pues ilimitada, y en este caso la pérdida se hace ilimitada, ¿no? Entonces, hicimos un análisis bueno, con esto determinamos que quisiéramos ir por una opción, dado el caso de que se deprecie la moneda, no quisiéramos tener como el rango, el riesgo tan grande de que si sigue depreciando vamos a seguir perdiendo, que sería el forward. Entonces, tomamos la determinación que la opción es la mejor alternativa de cobertura. Y bueno, en este caso estamos haciendo ahora la segunda incógnita que queremos saber qué conviene más, si cubrir al 50% o al 75% de la exposición. Entonces, podemos ver en la pantalla la posición corta que tenemos, que es 1.7 billones de dólares canadienses, como mencionábamos. Entonces hicimos los dos escenarios, uno con cuál sería la pérdida total, tanto operativa, la primera columna que dice Profit and Loss, como el instrumento, que son contrarias, el payoff. Si se fijan, cuando el resultado operativo es pérdida, el resultado del instrumento es ganancia, y viceversa, cuando el resultado operativo es ganancia, el resultado del instrumento es pérdida. De eso se trata una cobertura, de netear efectos. Entonces, hicimos los dos escenarios, ya con millones de dólares, y este es el resultado, visto de una manera gráfica más sencilla. Lo que estamos viendo es la línea naranja, es qué pasaría si no nos cubrimos. Entonces, podemos ver que la volatilidad es enorme. La volatilidad aquí sería la pendiente. Entonces, entre más pendiente haya, más volatilidad. Es decir, podemos pasar de 50 millones de ganancia a menos 90 millones de pérdida en la muestra que estamos teniendo de tipo de cambio. Sin embargo, si ven la línea gris, estamos cubriendo al 50%, se reduce la pendiente, y si lo cubrimos al 75%, entonces la pendiente es aún menor. Por lo que nuestra recomendación sería, para dar más certeza de los resultados de la filial, cubrirnos al 75%. Entonces, bueno, sí, aquí como decíamos, en conclusión se recomienda cubrirse mediante opciones, primero que nada, llámese compra de un put, y subir el nivel de cobertura del 50 al 75%. El punto número 6 son los efectos adicionales proyectados de no resolver el problema o fracasar al resolver el problema. Existe un riesgo importante y una alta probabilidad en la que General Motors debe evaluar si vale la pena permanecer con sus operaciones en países como Argentina, ya que puede causar graves problemas a la empresa al no poder recuperar los flujos de efectivo generados por esa operación debido a las disposiciones gubernamentales, o bien recuperarlos con un valor significativamente menor al esperado debido a la devaluación de la moneda. General Motors deberá cubrir su exposición competitiva aumentando su capacidad de producción y la presencia en países de bajos costos para aprovechar las monedas de menor valor a través de la exportación. Además, podemos agregar que General Motors en el caso tiene un índice de cobertura del 50%, el cual es bajo al haber un nivel de volatilidad muy alto. Se sugiere aumentar el nivel de cobertura, de preferencia mayor al 75%, y así obtener una certeza de los resultados financieros consolidados de General Motors. En conclusión, la gestión de las exposiciones del tipo de cambio en GM es compleja debido a la operación global que maneja. Los directivos deben considerar la operación en monedas de bajo valor a su favor para así obtener una ventaja competitiva de su costo, sin olvidar que se incrementa su exposición de conversión en sus estados financieros consolidados. Por lo tanto, se recomienda considerar las operaciones de tesorería para coberturas en un solo lugar, en este caso, en la matriz que es Estados Unidos. Por este medio concluimos este caso. Agradecemos de antemano los aprendizajes compartidos por el Dr. Salazar y nuestro tutor, el maestro Tutú. Gracias por visualizar este video.
Enhorabuena.